Eh, Algo que tradicionalmente pedimos a los investigadores que se evalúe es realmente el apoyo familiar y la estabilidad que tienen esos empleados que estudiamos. Y realmente el apoyo familiar sigue siendo fundamentalmente moral. ¿Cómo traducimos o cómo interpretamos esto? Ya que todos los trabajadores que dejan realmente el empleo, la mayoría está trabajando. Realmente este apoyo familiar, independientemente del tipo de industria en la que estén trabajando, porque siguen, así como siguen siendo operadores de producción, siguen siendo el sector donde mayormente trabaja en la industria, tiene que ver con, por un lado, el otorgamiento de ciertas prestaciones. Y aquí hay una paradoja interesante. Sin ser un factor decisivo la prestación, sí algo que cada día se considera más es la legalidad del empleo. Es decir, que la empresa me esté ofreciendo y me dé seguridad respecto a lo que puede ser mi afiliación al seguro social, mi seguro de vida y algunas prestaciones como vales de despensa, comedor, transporte, etc. Recordemos que todavía un número grande de estos trabajadores tuvieron padres que no gozaron de los beneficios sociales que implica el trabajo formal. Es decir, todavía tenemos primera generación de trabajadores industriales. Empieza a surgir el sector servicios como una alternativa de trabajo, ¿no? Los grandes tiendas departamentales, los empleos en los grandes centros de distribución, con otra vez una percepción de que pudiera ser un trabajo más flexible o menos fatigante o menos presionante. No permanece mucho esta percepción con los que se han animado a probar un cambio en el sector. Sin embargo, sí es algo que tenemos que considerar porque realmente se está convirtiendo ya en una competencia. Respecto a la estabilidad de los empleados, pues vemos que siguen siendo en los últimos 6 meses, ¿no? el haber tenido por lo menos un empleo más. Es decir, el promedio de duración pareciera andar alrededor de los 3 meses. Y ustedes lo pueden ver en su estadística específica. El mayor número de rotación se da en los primeros 3 meses, a veces en el primer mes y a veces dentro de los primeros 15 días, lo que nos hace pensar en un problema importante en el proceso de onboarding, ¿no? Es relevante también el señalar que la estadística particular tendría que ser analizada a la luz de cómo están mis condiciones respecto al otorgamiento de categorías o de contratos indeterminados. Algo que llama la atención y que no es nuevo, pero hay un porcentaje muy importante de operadores que tienen menos de 2 meses en su actual empleo. Y junto con lo que hemos mencionado de sueldo y ambiente de trabajo, que es lo que más les agrada, pues es lo que nos puede dar alguna pista para tratar de incrementar un poco, sobre todo considerando que las curvas de aprendizaje de algunos procesos son bastante más largas. Tratando de hacer un resumen de lo anterior y recalcando que ustedes podrán tener todos estos datos y hacer sus números en una dirección electrónica que les proporcionaremos al final, diría que bueno, el tipo de trabajo que más le gustaría realizar a nuestros operadores que salieron por diferentes condiciones de nuestras empresas es operador de producción, que la mayoría quiere seguir trabajando en la industria y que muchos de ellos, un porcentaje muy significativo, son hijos de padres que no trabajaban en la industria. Si pudiéramos hacer un resumen de lo que hemos venido platicando en los últimos minutos, diríamos que la gente que deja de trabajar con nosotros le sigue gustando ser operador de producción, quiere seguir trabajando en la industria y mayoritariamente viene de padres que no trabajaban en la industria. Es decir, que son primera generación de trabajadores industriales.
¿Por qué esto es importante? Porque recordemos que los padres son un referente aspiracional de los hijos. Es decir, aquí hay un impacto en donde tenemos que diferenciar, por ejemplo, el proceso de onboarding de aquellos trabajadores que vienen ya, que son parte de una segunda o tercera generación de trabajadores industriales, de aquellos que es la primera experiencia familiar de trabajo formal. También es importante en esto considerar la parte del traslado de un lugar a otro. Cada día más encontramos con que la gente ya habla de la dificultad por aspectos de duración del transporte o por aspectos de seguridad. El apoyo moral de las familias es importante, sin embargo también se vuelve muy importante, sobre todo para las mujeres, y si consideramos que más del 40% en promedio de nuestros trabajadores son mujeres, el apoyo que les da a las familias tiene que ver con el cuidado de los hijos. Y aquí esto nos tiene que hacer pensar en esquemas en donde, si bien no estoy hablando de vamos poniendo cada quien nuestra guardería porque es una problemática impensable, sí nos tendrían que hacer pensar en algún tipo de esquemas de flexibilidad que garantizaran que no fuera esta obligación de cuidado de los hijos lo que obligara a las mujeres a irse. Es decir, hay experiencias, y ustedes lo saben, de mujeres con turnos fijos en ciertos horarios que nosotros podríamos pensar que son críticos, como el tercero, y que sin embargo hay mujeres que describen que sería el horario más cómodo porque así el marido, si yo le dejo a los hijos dormidos, los cuida toda la noche. Y cuando él se despierta, pues yo ya llegué, entonces realmente pudieran ser la exploración. Repito, no hay recetas en esto y cada quien tiene una problemática diferente. Un factor ligado indisolublemente a la rotación es el ausentismo. De hecho, más del 60% en algunos casos de la rotación empieza siendo un problema de ausentismo. Es decir, gente que por alguna razón decide no ir y que al segundo día dice, ya no voy porque me van a regañar, y al tercero dice, no, ya mejor voy a buscar otro trabajo. ¿Por qué falta la gente? La gente que reconoce haber faltado al empleo, y ustedes lo pueden tener de una fuente muy cercana con la gente que aún trabaja con nosotros, fundamentalmente pareciera una problemática de enfermedad propia o de enfermedad del familiar. Y aquí desde el año pasado yo he insistido mucho en revisar nuestros programas de salud al interior de las empresas. Quizás esta atención de primer nivel nos saldría más barato establecerla que el hecho de que el trabajador falte buscando a veces ni siquiera la seguridad social, que sería lo óptimo para la obtención de una incapacidad, sino la oferta de atención médica que tenemos también en otro tipo de establecimientos. En este sentido, la salud pareciera ser el principal factor. Claro que cuando a alguien le preguntamos y habla de salud, cabe la posibilidad de que efectivamente no sea un problema de salud o que un simple resfriado haga que ya no vaya yo a trabajar cuando en otros tiempos, ¿no? era como muy común ir. Obviamente yo espero que cuando veamos esto ya no estemos inmersos en la crisis de salud que tenemos ahorita por el COVID-19. Realmente algo que también aparece es actividades que tienen que ver con la crianza de los hijos. Y aquí vuelve a surgir el no compartir ciertas responsabilidades entre varios familiares, padre, madre o alguna otra figura familiar. Fundamentalmente todavía es tradicional y es parte del rol de género el que sea la mujer la que tiene que atender las juntas escolares, etc., ¿no? Y también está presente en muchos de nuestros empleados el ejercicio de otra actividad laboral que complemente su ingreso. Este ingreso a veces es por los fines de semana, a veces es cuando salgo de trabajar
y tiene que ver con tradicionalmente oficios que se han heredado de la familia o, si no son oficios, pequeños negocios familiares. O inclusive alguna ayuda que se brinda a otra familia y por la cual se completan los ingresos. Esto es muy relevante porque cada vez que existe una incompatibilidad o que se convierten en mutuamente excluyentes, en muchas ocasiones el trabajador decide renunciar al trabajo formal, ¿no? A final de cuentas puede conseguir otro muy parecido y muy fácilmente y conservar el trabajo informal. Relacionado con todo esto están los medios por los cuales la gente busca trabajo. Es innegable el incremento notorio que se ha tenido en el uso de las redes sociales y de Internet en esto. En estudios anteriores solamente la zona 2, que era fundamentalmente Querétaro, la zona urbana de Querétaro, era donde aparecía con números muy importantes. Hoy ya aparece en todos los sitios, en todas las zonas, y fundamentalmente no hay una gran diferencia en eso, considerando la proporción. Sí hay una diferencia en cuanto a la edad, ¿no? Sin embargo, no es ya, dado que el 75% de nuestra población es millennial, ¿no? Y solamente hay una población muy pequeña que pudieran no conocer o no gustarles los medios virtuales, que ya es el principal medio de atracción. Es importante señalar que siguen apareciendo los anuncios en la calle, pero esto se convierte, como lo mencionábamos anteriormente, en un arma de dos filos. Dentro de lo que son redes sociales, bueno, no hay otra en este nivel más que Facebook, no aparece ninguna otra. Y en los mayores de 40 años, que cada día más las empresas empiezan a explorar estos rangos de edad como un mercado potencial, sigue siendo el anuncio en la calle y la referencia de boca a boca, por eso tan importante la recomendación, la manera como buscamos trabajo. En los factores que intervienen para buscar trabajo en un lugar o en otro, pareciera que en la búsqueda solamente lo que influye es la oportunidad. Es decir, estaba ahí y yo buscaba trabajo, entonces pues ahí busqué. Apareció en Facebook y yo buscaba trabajo, entonces ahí fue donde me enganché. Es decir, en el hecho de búsqueda hay una condición de pertinencia y esto nos hace pensar en estrategias de estar siempre prácticamente presentes en todo lo que son redes sociales, en todo lo que son sitios de internet y en todo lo que son lugares por donde la gente pasa. Es decir, se vuelve imprescindible nuestra presencia constante en los lugares de captación. Realmente los factores ya de decisión entre un empleo y otro, ¿no? Ya estoy acá y muchas veces tengo en el mismo lugar 3 o 4 o 5 diferentes ofertas de empleo. Lo que me hace decidir entre uno y otro sigue siendo en primer lugar las prestaciones, pero ojo, ya aparece en segundo lugar la empresa para la cual me están ofreciendo el trabajo. Otra vez, la marca, la imagen de la marca como un factor importante. Y aquí tendríamos que reflexionar sobre las acciones que podríamos emprender y que muchas de ellas ni siquiera son nuevas, vienen de algunas de los años 80, ¿no? En donde se trabajaba mucho con las comunidades de las cuales son originarias nuestras gentes, con las escuelas donde mayoritariamente tienen a los hijos los empleados, con las zonas geográficas, equipos de fútbol, etcétera, como una manera de mejorar o incrementar la marca y por ende lo atractivos que podemos ser como empleadores. Ustedes pueden ver que otra vez no hay una gran diferencia por edad o por género o por estado civil. Si buscáramos nuevamente sintetizar esto,
y lo ligáramos con los empleos actuales que tienen los trabajadores que ya salieron de trabajar con nosotros, ¿qué podríamos concluir, ¿no? Si los factores de flexibilidad y de ingreso es lo que más les gusta en el trabajo actual y fue lo que los llevó a decidirse en gran medida por el empleo, ¿no? Y es lo que los orilla entre dos ofertas de trabajo a decidirse realmente por dónde tendríamos que estar trabajando.